Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer le présent del indicatif. El presente indicativo llevamos viéndolo desde primero de la ESO. Quiero que sepáis que hay tres conjugaciones, igual que en español. En español, la primera termina los verbos en ar, la segunda en er y la tercera en ir. Y en francés es un poco diferente. El primer grupo termina en er, ya lo conocemos. El segundo grupo termina en ir, que lo vamos a ver con este PowerPoint. Y el tercer grupo hay otros verbos que terminan en ir, que son algo irregulares, otros verbos que terminan en re y otros que terminan en oir. Luego tenemos, evidentemente, los verbos irregulares que hay que estudiárselos y repasarlos de vez en cuando. Empezamos con los verbos del primer grupo que terminan en er y esto debería ser un repaso porque se lleva viendo desde primero de la ESO. Los verbos que terminan en er son de la primera conjugación y he puesto como ejemplo le verbe parler. Tenéis aquí arriba la estructura sujet, verbe, moins er plus terminaison. ¿Qué significa? Que en toda frase tiene que haber un sujeto, sabéis que el sujeto es obligatorio en francés. Luego tenemos el verbo al que hay que restarle la er, es decir, le quitamos la er, por eso viene en verde, y nos queda parle. Y le añadimos las terminaciones. A cada persona su terminación va a ser siempre la misma. Para je va a ser una E, para tu es, il, elle una E, nous, on, cuidado que la S no se pronuncia, vous, z, la Z no se pronuncia, il, elle, ent. Entonces pronunciamos je parle, tu parles, il ou elle parle, las tres primeras personas como veis se pronuncian igual, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Habéis tenido todos muchos fallos en la pronunciación de j'habite, no me podéis decir j'habite, ¿vale? Porque la E prácticamente no se pronuncia. J'habite como je parle. Pasamos ahora a los verbos pronominales. Son verbos que habéis visto en primero de la ESO, pero que me gustaría repasar. Los verbos pronominales son aquellos que en español terminan en se, como lavarse, levantarse, ducharse, maquillarse, acostarse, llamarse, como en yo me llamo. Entonces, en francés ese se no va al final del infinitivo, es decir, yo no digo laverse. El infinitivo es se laver, se doucher, se coucher, se maquiller, se lever, s'appeler, y la construcción es prácticamente igual que los verbos que terminan en er, porque la mayoría de verbos pronominales van a terminar en er. Entonces tenemos el sujeto, que es obligatorio, los verbos que se construyen igual, se le quita la er y se le añaden las terminaciones, pero luego tenemos un pronombre que es el se, que debe cambiar según la persona, porque yo no digo yo se lavo, tú se lavas, él se lava, nosotros se lavamos, no, cambiamos a yo me lavo, tú te lavas, él se lava, y por eso cambiamos el me, te, se, nous, vous, se. Alors, ça serait je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. Cuidado que en el nous y en el vous no es que haya dos sujetos. Nous lavons. El primer nous es el sujeto, el segundo es el pronombre. Lo mismo pasa con vous. Como ejemplo, je me lave les dents. Pasamos a ver ahora los verbos que acaban en ir. Son los verbos que pertenecen al segundo grupo y se hacen de forma muy parecida a los verbos que acaban en er, ¿vale? Como toda frase en francés tiene su sujeto, su verbo. ¿Cómo conjugamos el verbo? A los verbos que acababan en er le quitábamos la er, pues a estos verbos hay que quitarle la ir y añadirle las terminaciones. ¿Qué ocurre? Que estas terminaciones son diferentes para los verbos que acaban en er como para los verbos que terminan en ir. Entonces hay que aprendérselas de memoria.
Las terminaciones son IS, IS, IT, ISON, IC, IS. Vamos a ver cómo se pronuncian. Je finis, tu finis, il, elle finit. Fijaos que las tres primeras personas se pronuncian igual, aunque acaben en S o en T. Nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Cuidado que tiene doble S. La ENT del final tampoco se pronuncia. El verbo finir significa terminar. En las siguientes 3 diapositivas vamos a repasar los verbos irregulares. Son verbos que no siguen una conjugación normal. Por eso hay que estudiárselo y repasarlo de vez en cuando. Son verbos que ya hemos visto en clase, así que solo voy a repasar lo que significan en español para que no los confundamos y voy a grabar la pronunciación para que podáis repasarla. Être significa ser o estar. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Avoir significa tener. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. En esta diapositiva encontramos dos verbos opuestos. Aller significa ir, venir significa venir. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Venir. Je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Par exemple, je viens de la bibliothèque. Por último, tenemos faire, que significa hacer o practicar, como hemos visto en el caso de los deportes, y prendre, que significa tomar. Como por ejemplo, je prends mon petit déjeuner. Et con faire, je fais du sport. Ahora voy con la pronunciación. Je fais, tu fais, il, elle fait. Cuidado que la A con la I se pronuncia siempre E. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Prendre. Je prends, tu prends, il prend. Las tres primeras personas se pronuncian igual. Nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Este es el último verbo irregular que vamos a ver. Es el verbo vouloir. Significa querer. Pero no el sentido de querer de yo quiero a una persona. Ese es el verbo aimer, je t'aime. Eso te quiero. El sentido de querer, de desear algo. Yo quiero comer sushi. Yo quiero salir a la calle. Yo quiero que pase la cuarentena. Je veux. Tu veux. Il, elle veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils, elles veulent. ¿Cómo on utilise ce verbe? ¿Cómo utilizamos este verbo? Este verbo se emplea igual que en español. Yo quiero comer, yo quiero salir, yo quiero ver a mis amigos. Siempre seguido de infinitivo. Por tanto, tenemos el sujeto, el verbo vouloir y el infinitivo. Comme exemple, j'ai donné je veux manger du sushi.